soy Ronald Muñoz y esta es tu sección Contrastes Ecológicos, un espacio para el impulso del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, que es preservar la vida en el planeta. Hoy vamos a hablar de un tema polémico como lo son las corridas de toros. Polémico porque aún existe un importante número de personas que es asiduo a este tipo de prácticas, pero de igual forma existe un número cada vez más creciente, hoy evidentemente mayoritario, de personas en todos los países que se oponen de manera rotunda y categórica a las corridas de toros. Las crónicas taurinas establecen el siglo XII como el tiempo del inicio de las corridas de toros tal como se conocen hoy, siendo la tauromaquia la continuación de una práctica conocida como la caza del uro. El uro es el antecesor de la raza de toros bravos tal como se les conoce en la actualidad. La tauromaquia surgió y se desarrolló principalmente en España y posteriormente exportada a la América Latina mediante el proceso de conquista y colonización. Las corridas de toros se desarrollan por lo general en el marco de ferias católicas vinculadas a la iglesia mediante la veneración a determinados santos católicos. La tauromaquia tiene más de 15.000 años, es una costumbre mediterránea, es una actividad típicamente mediterránea. Ya desde el Minotauro se puede hablar de lucha de hombres con toros, que es lo que quiere decir la palabra tauromaquia, por lo cual en toda Europa había lucha de hombres con toros. Se acostumbraba a utilizar el toro para luchar por una serie de características que tienen que ver con hechos históricos, pero básicamente lo primero que hicieron los padres de los actuales toreros fue la extinción del uro. El uro era el padre del toro de Lidia, un animal, un bóvido que pesaba cerca de 1 tonelada, y lo que se hizo fue una lucha de carácter territorial y también tenía que ver con una estrategia simbólico-patriarcal, que lo que se hizo fue acabar con los protectores de la deidad femenina. Lo más importante de entender de las corridas de toros es que no se tienen que prohibir, es que se tienen que dejar de permitir. Son un abuso, son un exceso de los seres humanos hacia los animales. No nos olvidemos que los animales son traspasados con elementos cortopunzantes, que mueren ahogados en su propio vómito de sangre en medio de la plaza, que oreja y rabo todavía se corta cuando el animal está vivo y está sintiente. Tenemos que pensar de que previo a todo eso se hace todo un ejercicio de tortura que dura varios minutos y que además de toda esa violencia, que no es ajena a las violencias que los seres humanos aplicamos normalmente sobre los animales, pero que en ese caso además todo eso sanguinoliento es aplaudido, es reído, es vitoreado y es promulgado. Entonces, digamos, la corrida de toros encierra varios elementos. Por un lado, el maltrato de los animales, pero por otro lado, la proyección y la normalización de la violencia en la sociedad, que eso si genera un efecto educativo, evidentemente no puede ser un efecto para nada bueno. Por lo cual, las corridas de toros no se trata tanto de decidir cuándo las vamos a prohibir, sino hasta qué día las vamos a seguir permitiendo, hasta qué día un abuso, una salvajada de tal característica tiene lugar en una sociedad del siglo XXI. La lucha contra las corridas de toros en Venezuela no es nuevo. No es nuevo. Si hubiera sido nuevo, la abolición de las corridas de toros en Caracas no se hubiera logrado hace tan poco. Es una lucha ardua. Realmente tiene más de 40 años. Desde, yo me atrevo a decir, como uno de los precursores a Víctor Mileo. Y sería bastante ofensivo no nombrarlo en este momento, ¿no? Porque todos de alguna manera hemos leído sus libros y hemos entendido, como también, por supuesto, tiene que ver con la percepción que tenemos, y ahora con las redes sociales que podemos documentarnos más, llegan mejores textos, llegan mejores a través de los blogs, la gente se puede informar más sobre los casos. Lo que pasa es que en Venezuela había una sociedad, una parte de la sociedad que era muy activa con la tauromaquia porque gustaba de eso, por infinitas razones que no vamos a hablar en este momento, y una mayoritaria sociedad que era totalmente apática. Lo que pasa ahora es que la sociedad apática dejó de ser apática. Ahora la gente quiere participar y ahora la gente sabe que eso está mal y la gente entiende que está mal y que puede hacer mucho por cambiarlo. Los defensores de las corridas de toros esgrimen entre sus principales argumentos el supuesto carácter cultural de las corridas de toros, olvidando que las corridas son solo otra expresión de la violencia y la muerte como espectáculo de otras tantas que han existido y de las cuales todas fueron abolidas. Bastará para recordar las peleas de gladiadores en el Coliseo romano y difícil imaginar a alguien en la actualidad defendiendo un espectáculo como las batallas en el Coliseo. El toro bravo existe porque existen corridas. El toro bravo es un toro de pelea, es un toro de lidia y existe y hay ganaderías y son los animales probablemente más cuidados y queridos de la creación, claro, porque hay corridas.
En el momento que desaparezcan las corridas, nadie va a criar toros de lidia, pero todo y esos bien. toros de lidia van a desaparecer. Todo bien con la corrida y con la parte artística. ¿Por qué se tiene que terminar matando al animal o torturándolo? Torturándolo, no sé si es la Picarlo palabra. no es torturar. El toro es un toro bravo que sale a pelear. Una persona que goza con los toros no puede contagiar a otro ese entusiasmo. Es un espectáculo de una extraordinaria belleza, un espectáculo artístico que tiene, como tiene el teatro, digamos, esa fugacidad que tiene el teatro, que tiene la danza, por ejemplo. La cultura y la tradición son elementos que sirven para explicar la tauromaquia, pero no para justificarla. Evidentemente nos explican por qué la tauromaquia llegó hasta aquí. Lo que se hace ahí es un análisis de carácter diacrónico, donde la actividad se compara consigo misma y se la va analizando a lo largo de la historia. Pero si hacemos un análisis sincrónico, si hacemos un análisis pensando qué otros elementos estaban vivos en los diferentes estados, en los diferentes estadios de la historia, nos vamos a dar cuenta de que no estamos en época de aceptar la tauromaquia. Estamos en la época del respeto a la naturaleza, porque básicamente lo único que nos queda, la única casa que tenemos es esta, la que estamos viviendo, y si no respetamos primero a aquellos seres que pertenecen al reino animal, aquellos seres que nos une a nosotros la capacidad de sufrir, aquellos seres que nos une a nosotros la capacidad del sentimiento de libertad. Entonces, si no somos capaces de respetar primero a esos seres, y si no empezamos, incluso por algo tan pequeñito como es acabar con los espectáculos de tortura a los animales, donde aparte de la tortura se vitorea y se ríe y se aplaude esa tortura, evidentemente jamás podremos generar un efecto educativo dentro de lo que son las nuevas generaciones. Por lo cual, así como existe una cultura taurina, también existe una cultura antitaurina, y eso no quiere decir que tengan que hacernos caso por esa razón. La razón por la cual tiene que prohibirse la corrida de toros no es porque existe una cultura antitaurina, es porque existe una cultura pacifista, es porque no aceptamos la violencia independientemente de quién sea la víctima, es porque violencia es violencia y solamente puede educar a las nuevas generaciones en la naturalización de la violencia. Y probablemente no ha habido nada en nuestra sociedad que haya hecho peor al individuo, al ser humano y a la sociedad en general que la propia violencia. En lo que a hoy respecta, vamos a dejar este tema hasta aquí, pero en nuestra próxima entrega de Contrastes Ecológicos seguiremos ahondando en esa práctica sangrienta que constituyen las corridas de toros.